Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Es un placer estar con ustedes en este festival y agradezco a la coordinación que ha hecho un trabajo inmenso y a la gente de edición que ha hecho un trabajo. Aprovecho la ocasión para reconocer el inmenso trabajo que están haciendo, el esfuerzo y todo el empeño que le han puesto para que esto sea posible. Yo les voy a hablar hoy de una propuesta poética para estructurar versos clásicos que en conjunto con el poeta costarricense Alejandro Cárdenas tuvimos a bien crear en este año 2020. Resulta que bajo los esquemas de restricciones de la pandemia, nosotros en una interconexión, yo acá en Buenos Aires y él allá en Ciudad de Guatemala, donde radica el poeta costarricense Alejandro Cárdenas, estábamos conversando acerca de los formatos, digamos, de vanguardia o existentes, actuales de la poesía. Y entramos en el tema de la nanopoesía, que digamos que digamos que se incrementa su uso y se populariza por la restricción de caracteres en las redes sociales y por la premura social en que se vive, pues. Entonces resulta que alguien que es fanático de la poesía y que tiene inclinaciones poéticas va en un autobús y va dibujando el esquema donde va en muy pocas palabras y lo coloca en las redes. A partir de allí, y ya hay varias propuestas muy importantes, como la de un poeta venezolano, José Rafael González, que hizo los napos. Y así otros poetas de otras naciones han hecho propuestas muy interesantes. Nosotros pensamos y comenzamos en ese espacio de la nanopoesía a plantear poemas, pero desde la óptica del verso clásico, es decir, siguiendo una constante específica que permitiera mantener un mínimo de ese elemento estético que garantiza el verso clásico. Es decir, de esos elementos rítmicos que se consiguen a través de las construcciones silábico-acentual en el verso clásico. Entonces, partiendo de allí, nosotros estructuramos unos versos siguiendo la secuencia de la constante pi. Primero porque sabemos que es una constante que se utiliza en muchas fórmulas en la matemática actual y que está presente en muchas de las cosas que nosotros usamos a diario para calcular el radio de una circunferencia, para calcular arcos y otras fórmulas, digamos, en el campo de la electrónica, la ingeniería, la informática, etcétera. Entonces nosotros quisimos emplearla también en el campo, en el campo poético. Pero se nos escapó de las manos porque intentamos nanopoesía y después descubrimos en un momento que resulta que da para mucho más, da para poemas infinitos siguiendo la secuencia de pi. Y empezamos a construir. En realidad la propuesta consiste en desarrollar, digamos, poesía canonizada en los márgenes de la métrica española. Hay un momento que adoptamos la licencia de la poesía gallego-portuguesa para posibilitar ceñir el número de sílabas a los valores de la constante matemática pi, como ejemplo. El primer poema que nosotros escribimos fue uno que solo escribimos el 27 de abril del 2020, entre Alejandro Cárdenas y yo. Fue uno que llamamos Gélido y Trémulo. Y allí entonces nosotros desarrollamos aquella constante, pero resulta que en los monosílabos se sumaba una sílaba, comenzando con el pi truncado, que es 3,14,159, que las primeras 6 cifras del pi truncado, cuando se trunca en 9, nos encontramos con aquella limitación, que era que los monosílabos suman una sílaba. Entonces no era posible construir versos monosílabos porque se parte del punto de vista de que no existen la versación en una sola sílaba.
adoptamos entonces aquella licencia métrica de la poesía gallego-portuguesa y la traspolamos a la poesía española. Es decir, que en los versos monosílabos, que son palabras agudas, no sumamos una sílaba, sino que lo mantenemos tal y cual como está. Y de allí, por ejemplo, surge el siguiente poema, que se escribiría así: sentí el miedo gélido que se me escurría al sótano oscuro del alma. Mentí 3 veces de pánico frío con la muerte en la sien pausada. Este mepi gélido y trémulo, el primer verso sería sentí. Sentí es palabra aguda, por lo tanto, suma una sílaba métrica según las reglas de la poesía española. Pero en el caso del artículo determinante el, es considerado una palabra, no un verso. Sin embargo, nosotros la consideramos como un verso y aplicamos allí la llamada ley de Musafia de la poesía gallego-portuguesa, que no suma una sílaba cuando la palabra es aguda. Entonces, esa se mantiene en uno. Ya estuviéramos manteniendo entonces la secuencia 3-1 del número pi. En el tercer verso, miedo gélido. Miedo gélido. Gélido es una palabra esdrújula, por lo cual resta una sílaba tónica, y nosotros entonces tenemos allí ya el número 4. Y luego viene la palabra que. En ese caso, aplicamos de nuevo la ley de Musafia y mantenemos esa palabra no como palabra aguda, sino como un verso que no suma una sílaba. El cuarto verso, se me escurría. Se me escurría tiene 5 sílabas, ya estamos cumpliendo con la métrica. Al sótano oscuro del alma. Quiere decir allí que hemos completado el número hasta el número 9. Allí entonces tenemos la primera estrofa de lo que llamamos nosotros un mepi básico, porque descubrimos que la fórmula permite extenderse aún más allá de lo básico. Es decir, tú puedes hacer poemas isoestróficos o polestróficos hasta el infinito, siguiendo la secuencia del número pi. Hay otro aspecto importante de mencionar, que es que dentro de la construcción de este mepi básico mantiene esa facilidad rítmica, porque en realidad, si nosotros colocamos los versos unidos, estamos hablando de que construimos octetos y versos undecasílabos, que son muy fáciles para digerir el ritmo. Pero posteriormente nos encontramos con otros obstáculos, y es el caso de cuando el número pi sugiere un 0. Entonces determinamos en ese punto que el número 0 debería ser sustituido por una conjunción. Y así sucesivamente. Alguna conjunción que permita el enlace, y no visto como verso, sino como simple enlace, también manteniendo la regla de la poesía gallego-portuguesa, que nos dice que no sumemos una sílaba tónica cuando tenemos una palabra aguda. De allí que eso nos permitió construir versos de extensiones inimaginables y con diferentes tonalidades. La temática es libre, puedes rimar o no puedes rimar, puedes construir con versos blancos, puedes tener rima consonante, puedes tener rima sonante,
pero lo importante es siempre cumplir con el canon de la secuencia pi. Es decir, empezamos, por ejemplo, con el primero. Vamos a la segunda parte de este verso que hicimos el poeta Alejandro Cárdenas y yo en 2020, y dice: mentí 3 veces, trémulo de pánico frío, con la muerte en la sien pausada. Mentí. Acento en la última sílaba tónica, palabra aguda, sumamos una sílaba. 3. La palabra 3 la mantenemos tal como está, nos sumamos una sílaba. Veces, trémulo, 5 sílabas. De, aplicamos de nuevo la ley de la poesía gallego-portuguesa, no sumamos una sílaba. Pánico, frío, con la muerte en la sien pausada. Ahí tengo la cifra, las 5 sílabas y la 9ª sílaba para completar la estructuración de un MEPI básico. Pero asimismo hay otras construcciones que nos permiten extender la práctica del número pi. Por ejemplo, un MEPI 30. Un MEPI 30 es que el verso comienza en la primera cifra de pi y termina en la cifra número 30. Pero también usted puede construir un MEPI 100 y tiene la posibilidad no de comenzar en la primera cifra, sino de comenzar en el número que usted elija y finalizar en la cifra número 100. Es decir, siempre el segundo término del MEPI le va a indicar a usted el número en que termina, pero no el número que comienza. Usted puede comenzar en la primera o puede comenzar en la 50ª cifra y de ahí parte su versificación. El MEPI en realidad, digamos que es una estructura que ha recibido aceptación por otros poetas de las redes, y ellos han hecho sus propias versiones, sus propias conexiones, y han sumado y han aportado otras expresiones. Por ejemplo, el poeta Juan Carlos Burgos de España, él ha hecho MEPI espejado, es decir, comienza por el número 3, finaliza en el número 9, y luego comienza en el número 9 y finaliza en el número 3 de pi. Ese es un MEPI espejado. Hay otra poeta venezolana que se llama Alda Pascuso, que hizo un MEPI con estribillo, es decir, escoge las 3 primeras cifras del MEPI, los 3 primeros versos del MEPI, construye un MEPI y repite ese estribillo una vez que termina cada una de las secuencias que ha escogido para hacer el verso. Y así otra poeta que está en Argentina, Barimar, ha hecho otros MEPI. Yo quisiera leerles acá un MEPI que ella ha hecho, que es el MEPI estelar. El MEPI estelar resulta que es hasta el número 30, partiendo del número 14. Entonces aquí les voy a leer este MEPI estelar se llama, de la poeta venezolana Zenaida Zanoja. Y ese MEPI estelar ya es un clásico en las redes sociales. Ustedes lo pueden conseguir en cualquiera de las páginas donde ella comparte su poesía. Y dice así: el sol se hunde suave, lento en el cielo. Un confín colorea amarillo, naranja, rojo. Va sin premura y hasta el infinito cabalga. A lo lejos se deslizan nubes grises que les acaricia el dulce viento. El día se hace noche, se torna muy oscuro
y aparece ese gran silencio. Momentos que nos envuelven dormitados en la bruma y nocturnidad. De nuevo, desvanecida la luna, el sol amable y muy esplendoroso es hechizado de amor, rosa, y el día lo acaricia suave. Magia, luna, sol. Este es un MEPI, ella lo llamó MEPI estelar, y resulta que es un MEPI que nace a partir de la cifra número 14 de MEPI y termina en la número 30. Nosotros quisiéramos invitar a toda la audiencia, a toda la comunidad poética internacional a escribir los versos en esta nueva propuesta de los MEPI. Es una experiencia que nos permite a nosotros, además de marcar el tiempo que vivimos, proyectar nuestra palabra dentro de un canon, digamos, temporáneo con nosotros, contemporáneo, y de esa manera mantenemos la estructuración del verso clásico, sabemos los valores de la poesía libre, y sabemos también la gran inclinación que tiene la nanopoesía, pero quisiéramos invitarlo cordialmente a participar en esta nueva propuesta de la construcción del verso clásico siguiendo el número pi, la constante pi. Señoras y señores, muchas gracias por su atención y los invito cordialmente a seguir creando bajo los parámetros de pi. Muchas gracias.